Santo Evangelio según San Juan. El día de la resurrección, primer día de la semana, por la tarde, estaban en casa de los judíos con las puertas trancadas por medio a los judíos. Cuando se presentó Jesús, se lo colocó en medio de ellos y les dijo: les traigo la paz. Dicho esto, les mostró las manos y el costado. Los discípulos se alegraron al ver al Señor. Jesús repitió: les traigo la paz. Así como el Padre me envió, los envío yo a ustedes. Enseguida sopló sobre ellos y les dijo: reciban el Espíritu Santo. A quienes les perdonen los pecados les quedan perdonados, y a quienes se los retengan les quedan retenidos. Pero Tomás, uno de los 12, llamado el primero, no estaba con ellos cuando vino Jesús. Los otros discípulos le dijeron: hemos visto al Señor. Pero él contestó: mientras no le vean en las manos la marca de los clavos, mientras no meta el dedo en el lugar de los clavos y la mano en su costado, no creeré. 8 días después estaban de nuevo los discípulos de Jesús dentro de la casa, y Tomás estaba con ellos. Aunque las puertas estaban trancadas, se presentó Jesús, se colocó en medio de ellos y les dijo: les traigo la paz. Enseguida dijo a Tomás: trae tu dedo, mira mis manos, trae tu mano y métela en mi costado. Deja de ser incrédulo y hazte creyente. Tomás respondió: Señor mío y Dios mío. Jesús le dijo: ¿crees porque me pudiste ver? Dichosos los que creen sin haber visto. En muchos otros hechos que no están consignados en este libro, se reveló Jesús a sus discípulos. Estos han quedado consignados para que ustedes crean que Jesús es el Mesías, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengan vida en su nombre. Palabra del Señor. Al encontrarnos con este bello pasaje del Evangelio de Juan en su capítulo 20, quisiera que nosotros tomáramos conciencia de que el texto está muy interesado en ayudarnos a comprender lo difícil que es entender la resurrección. Pero no entenderlo tal vez imaginariamente o a partir de ideas o conceptos, ¿no? Sino lo difícil de asumir y de entender al resucitado dentro de la vida de los seres humanos. Eso es lo que el texto quiere ayudarnos a comprender. Y lo voy a mostrar por varios signos que el texto muestra, que el Evangelio muestra. Dice que el día de la resurrección, primer día de la semana para los judíos, terminaba el día sábado. El día sábado para los judíos era el día de descanso. Pero al siguiente día, día domingo, bueno, el término domingo viene como concepto, como nombre, mucho después de la época de Jesús. Se llamaba el primer día de la semana, por eso no hablan de domingo. Y quiero aclarar esto porque una vez hay muchas personas que preguntan a uno: padre, pero ¿por qué nos congregamos el domingo si la Biblia dice que el día de descanso, que el día del Señor, si en el Antiguo Testamento aparece que el día en que uno tiene que dedicarle al Señor su vida, no dice que sea domingo, sino que dice que sea el sábado? Entonces, de paso aclaramos ese punto. ¿Por qué nosotros los cristianos nos reunimos el domingo y no el sábado para celebrar la presencia de nuestro Dios? Porque dice el texto que se reúnen el primer día de la semana, no sábado, sino el primer día de la semana. Día de la semana, después, posteriormente a los nombres que se le da a los días, aparece domingo para nosotros. Y obviamente porque nosotros somos conquistados por los europeos, todos ellos católicos, pues se instaura en el mundo occidental, pues obviamente el día de descanso cada deja de ser el sábado, y para nosotros se nos convierte el día domingo. Pero día de descanso para dedicárselo al Señor, para dedicárselo a Dios, para dedicárselo en meditación, en contemplación del misterio de Dios en nuestras vidas. Los judíos son muy estrictos, ellos dedicaban todo el día. Nosotros los católicos somos un poquito como más relajaditos, un poquito más frescos, más tranquilos. Dedicamos una horita o un tiempito el domingo. Y por eso
a los discípulos en ese primer día de la semana? ¿Cómo los encuentran? Asustados, miedosos. Por consiguiente, el primer saludo de Jesús, ¿cuál es? ¿Cuál es? Les doy mi paz, les traigo paz. Cálmense, ponen suaves, yo aquí, en medio de ustedes. ¿Y esto para qué? Pues para que ellos entiendan la resurrección. Porque llenos de miedo, llenos de temores, llenos de conflictos, es imposible entender la experiencia de Dios. Para comprender de una manera más idónea y más clara que Dios está vivo, yo necesito tener paz. Pero empieza Dios dándonos la paz. La paz. Y bueno, se les aparece el Señor. ¿Y qué les muestra a sus discípulos? ¿Qué es lo que les muestran? Sus manos, los atravesados por los clavos y su costado. Y también, obviamente, sus pies. Es decir, Jesús muestra que Él no es un fantasma, que Él no es una ficción, que no es una ilusión óptica, que no es un holograma. No, Él es el crucificado, Él que murió en la cruz, ahora está vivo y tiene como prueba sus heridas. Como prueba su realidad de muerte difícil, pero en una nueva realidad, no en la realidad de la cruz y del dolor, sino en la realidad de la vida nueva y de la alegría, de la paz y del amor. Esa es la nueva realidad. Entender esa nueva realidad que a los discípulos les costó esto y la otra vida. ¿Por qué? Porque en ese tiempo Él se les apareció, se pusieron muy contentos, pero nuevamente el texto dice que uno faltó a la primera misa. Uno faltó a la primera misa del primer día de la semana. ¿Cómo se llama ese que faltó? Tomás. Él no estuvo en la primera Eucaristía. En el primer día de la celebración de la resurrección de Cristo. Entonces, cuando vuelve el Señor a los 8 días, ¿cómo encuentra otra vez las puertas donde están los discípulos? Dice el texto que están atrancadas. Oiga, se desapareció hace 8 días atrás. Les digo que él estaba con ellos, que la paz, que a los 8 días otra vez muertos de miedo. Otra vez asustados. Y otra vez el saludo de Jesús: la paz estoy con ustedes. Hermanos, hermanas, ¿qué nos quiere decir esa realidad? Que no es fácil a nuestro entender y a nuestra manera de pensar el tema de la resurrección. Y es tan complicado que en cierta medida, decirlo complicado, ya voy a aclarar por qué digo en cierta medida o entre comillas, porque Tomás, que le cuenta que Jesucristo se apareció, que mire, que fue entre nosotros, pone una condición para creer. Es decir, él no le tragó el pico, él no les creyó a sus amigos, él no le creyó a su familia de amigos que estaban reunidos el primer día de la semana. Hasta que yo no vea las llagas y meta mi mano, no creo. Es decir, el tema de la resurrección no era fácil de entender. No era fácil de entender. ¿Cómo que se apareció? ¿Cómo es que estaba en un madero crucificado? ¿Cómo es que yo vi morir? O el que escuché que mataron, ahora está vivo. ¿Cómo es eso? Hace poco yo estuve en Israel y a nosotros en la peregrinación por los lugares santos nos iba guiando un guía turístico que comúnmente debe ser judío en Israel. Y esta persona, una argentina que vive allá hace mucho rato, cuando nos explicaba: miren, este es el Santo Sepulcro, miren, aquí queda el Gólgota, miren, aquí queda tal lugar, aquí está el cenáculo, aquí, bueno, íbamos dando, siempre tiraba la puya, siempre tiraba la puya. ¿Cuál era la puya que mandaba? ¿Cómo así que Jesucristo resucitó? ¿Cómo así que el que murió ahora está vivo? Miren, obviamente yo entendía, y todos los peregrinos de esta parroquia que estaban conmigo: ay padre, pero vengan más a echarnos vainas sobre que Jesucristo no ha resucitado. Y yo hasta la entendía. Es que esa es la realidad, que diga que Jesucristo, que un ser humano muerto en la cruz ahora está vivo. Miren, eso comprenderlo así, científica, biológica, química y naturalmente es imposible entender. Y por eso aparece la prueba de Tomás, aparece la duda de Tomás, aparece la incredulidad de Tomás. ¿Cómo creer que el que está muerto ahora está vivo? ¿Y cómo creer en Dios en medio de situaciones
preguntan, por ejemplo, ¿y dónde está Dios? ¿Y cómo yo veo a Dios? Y algunos de nosotros preguntamos, ¿y Dios por qué permite la muerte de tantos niños? ¿Y Dios por qué permite que haya sufrimiento en la vida? ¿Y Dios, dónde está Dios cuando se inundan las casas de los damnificados? ¿Dónde está Dios cuando deja de llover tanto en este país? ¿Y dónde está Dios cuando me atacaron, cuando me violaron, y empezamos a dar las malas realidades, las realidades? ¿Dónde está Dios? ¿Dónde está Dios? La pregunta fundamental es la pregunta de Tomás y es la pregunta nuestra. Es una pregunta que busca una satisfacción estrictamente racional, estrictamente científica, estrictamente natural, porque nosotros los seres humanos somos así. Nosotros nos encanta creer en lo que vemos, creer en lo que podemos tocar, en lo que podemos consumir, en lo que nos proporciona una utilidad. Hoy Dios nos está diciendo una nueva manera de entender que Él está vivo y que Él está resucitado, no por la vía lógico-racional propia del mundo occidental basados en el mundo griego. Nosotros pensamos así porque nosotros somos herederos de la filosofía griega y la filosofía griega aplicaba normas estrictas para el conocimiento. Nosotros pensamos de esa manera. Seguramente Tomás también. ¿Cómo creer entonces en Dios en una realidad que no nos habla de Él? ¿Cómo nosotros acceder a la fe? ¿Cómo nosotros tener una experiencia de encuentro con Jesucristo resucitado cuando ni siquiera lo he visto por mis propios ojos? Yo vengo a misa porque así me educaron mis papás. Ustedes los curas nos dicen que aquí en el altar se consagra un pedazo de pan, un poco de vino y eso es el cuerpo y la sangre del Señor. Pero si yo le hago unas pruebas químicas, eso ahí sigue siendo pan y sigue siendo vino. Entonces, ¿cómo es que yo doy ese paso para creer que aquí está el cuerpo y la sangre de Cristo? Para creer que Jesucristo está vivo, para decir que Dios está presente en nuestra historia y para pensar que verdaderamente yo no me estoy engañando, yo no me estoy haciendo una ilusión mental, yo no estoy aquí enredando mi mente creyendo en un fantasma, creyendo en algo ilusorio. ¿Saben cuál es la prueba? La prueba no es científica. La prueba de nuestra fe y de nuestra creencia en Dios no se puede encerrar en un microscopio. No. La prueba de que verdaderamente Dios está vivo, de que Jesucristo ha resucitado y de que realmente está en nosotros, somos nosotros mismos. Es nuestra realidad, son nuestras vivencias. Y especialmente, miren, pónganme muchísima atención, porque es aquí donde somos diferentes, es aquí donde somos creyentes, es aquí donde nosotros damos ese paso de simplemente de verlo, de creer en lo evidente, a creer en lo que no es evidente. ¿En qué momento yo hago ese salto? Cuando yo cambio mi manera de pensar y de ver la realidad, Dirán algunos, entonces Jesucristo no se apareció. Sí, Jesucristo se apareció. Jesucristo entonces no se le apareció a Tomás, le dijo que mete tu mano, que deja de creer, y se vuelve creyente, etc. Sí, eso aconteció. La palabra de Dios lo dice. Pero ¿saben cómo aconteció de una manera evidente para nosotros hoy? Es cuando yo empiezo a ver la realidad desde una manera distinta, tan distinta que ningún ser humano sin Dios podría llegar hasta allá. Y eso es